He estado casada con mi esposo durante 10 años y hemos vivido felices con nuestra hija de tercer grado. Sin embargo, hace 2 años mi esposo dejó su trabajo y nuestra vida feliz cambió rápidamente. Han pasado 2 años desde que mi esposo me dijo que comenzaría. Estaba tan harta de vivir con un presupuesto ajustado con mi esposo que no quería empezar a trabajar y mi esposo se enojó mucho conmigo y me dijo que todo lo que haces es hacer tareas domésticas y cuidar de nuestra hija, así que necesitas trabajar. Si no quieres. Y luego de que él dijo esto me envió los papeles del divorcio. Y empezamos a salir, nos casamos y tuvimos una hija 2 años después. El matrimonio y el nacimiento de un hijo nos alejaron de nuestros intereses comunes, pero aún podía contar con mi esposo en la vida. Esto es lo que dijo cuando le agradecí por ello. Esta vida feliz es todas las cosas para mí, que pronto se convirtieron en su eslogan una vez que lo noté que lo decía mucho. Comencé a sentirme incómodo, pero él era alguien en quien podía confiar y estaba ganando suficiente dinero para que yo pudiera ser ama de casa después de casarnos, así que apestaba. Hace 2 años, mi esposo renunció repentinamente a su trabajo y ya no tenía motivos para escuchar su eslogan. Era un día normal de la semana y estaba esperando con mi hija a que mi esposo regresara a casa. Llegó a casa un poco más tarde de lo habitual. Un humor extrañamente bueno. Oye, dejé mi trabajo, dijo eso, y al principio no sabía de qué estaba hablando. No sabía por qué estaba de buen humor. Tal vez había estado bebiendo. Parecía que se estaba y me llamó completamente inútil y poco confiable solo porque cometí un pequeño error. He estado trabajando más que los demás a mi alrededor y así es como hemos podido mantenernos a flote. Finalmente se rompió. Y le dije a mi jefe que podíamos poner fin a esta discusión porque voy a renunciar. Me sorprendió pensar que había alguien que diría cosas así sobre él. Mi esposo tenía una expresión realmente aliviada en su rostro porque estaba tan acalorado que traté de persuadir. Que se calme y piense en las cosas. Mi hija aún es muy pequeña y no sería bueno que nuestros ingresos desaparecieran, así que quería que lo reconsiderara. Debe ser bueno que todo lo que tengas que pensar sea en las tareas del hogar y en el cuidado de los niños. Pasa mientras le pregunto cómo van sus días o algo así. No es que no sintiera que él estaba trabajando duro, pero estaba muy ansiosa y sorprendida de que dejara su trabajo sin preguntarme. No podía perdonar su actitud. Fue tan bueno haber renunciado. Realmente sonó como si hubiera renunciado por capricho, así que en una fecha posterior hubo una propuesta de su jefe para discutir el asunto. Al escuchar esto, le dije a mi esposo que reconsiderara dejar de fumar. Mira, sabía que me necesitaban. Únase a una empresa más grande para que se arrepientan de quejarse de mí en primer lugar. Dijo esto porque ignoró mi favor y realmente terminó renunciando a su trabajo al principio. Teníamos ahorros de los que vivir, así que pensé que podríamos arreglárnoslas como siempre y cuando él consiga un nuevo trabajo rápidamente después, encontraré un nuevo trabajo rápidamente y nos daré una vida mejor. Mi esposo ha estado diciendo que conseguirá un nuevo trabajo. Encontraré una mejor empresa para trabajar. Él ha estado diciendo esto. Desde hace 2 años hemos podido arreglárnoslas con nuestros ahorros e incluso le sugerí que buscara un trabajo, pero mi marido sigue diciendo que está bien, encontraré un trabajo pronto y no me escucha cuando busca trabajo. Se sienta en el sofá con su teléfono y dice que este lugar está muy lejos o que no cumplo con los requisitos. Me parece como si ni siquiera lo estuviera intentando y ahora solo parece que finge buscar trabajo. Estoy cansado de su actitud. Y nuestro estilo de vida frugal. Traté de hablar seriamente con él acerca de conseguir un trabajo porque realmente necesitamos hacer algo al respecto. Oye, nuestras finanzas se ven muy mal, no importa dónde, pero ¿puedes conseguir un trabajo? Entonces, ¿por qué no? Consigues un trabajo, todo lo que haces son tareas domésticas, ser ama de casa es un trabajo en sí mismo, nos estamos quedando muy bajos de ahorros. No estaba obteniendo nada con mi esposo, incluso después de hablarle con calma y honestidad y parecía como llamar trabajo a ama de casa. Por cuidar la casa, pero seguimos viviendo bien sin que yo trabaje. ¿Quién crees que hizo los ahorros de los que vivimos ahora? Es cierto que estamos viviendo de tus ahorros, pero se están acabando. No es como si estuvieras tratando con todas sus fuerzas de ahorrar dinero, aunque estás comprando bocadillos y ropa como de costumbre, destina ese dinero a nuestros gastos de manutención.
¿Por qué no intentas trabajar para variar? Aunque creo que es imposible, no tiene sentido, debe pensar que es tan fácil ya que él no es quien ahorra dinero o hace las tareas del hogar, si quiere que yo trabaje y mantenga a la familia, entonces él también necesita ayudar con las tareas del hogar de todos modos, deja de sentarte en el sofá todo el día, por favor consigue un trabajo o hacer algunas tareas domésticas, ¿por qué estoy atrapado haciendo las tareas domésticas? Puedes manejar ambas cosas si trabajas más duro, poniendo excusas como que no tienes la confianza suficiente para encontrar un trabajo, realmente no puedes hacer nada sin mí, puedes, gracias a mí, ¿puedes? Para salir de esa mentalidad, debe haberse vuelto loco. Después de que lo seguí elogiando durante todos estos años. Es normal que una pareja confíe el uno en el otro, incluso si es solo un poco al principio. Por favor, ayúdenme. Es difícil para mí. Busca un trabajo con todas estas responsabilidades. Traté de razonar con él, pero mi esposo es un hombre testarudo. Seguí rogando y su tono de voz gradualmente se volvió reír. No sabía que eras tan engreído. Si no quieres apoye a su esposo, entonces consideraré divorciarme de usted. No sé cuándo los preparó, pero mi esposo sacó los papeles del divorcio. Me quedé atónita, ¿por qué llegó tan lejos? No pude responderle después de darme cuenta de que debía haber estado pensando sobre el divorcio durante mucho tiempo. Cuando dejé de responder, mi esposo tenía esa expresión de triunfo en su rostro. Bueno, si cambias de opinión, no me importa, no me divorcies, piensa mucho. Y luego se fue de la habitación. Si mi esposo continuó actuando de esta manera, probablemente nunca volverá a trabajar ni un día de su vida, dejando de lado la posibilidad del divorcio. Tal vez las cosas cambiarían si pretendo aceptar su sugerencia de divorcio. Hablaré con él sobre esto esta noche. No puedo vivir contigo si no lo haces. No me ayudas, así que me mudaré a la casa de mis padres para que puedan ayudarme mientras trabajo. Vamos a divorciarnos al principio. Él me ignoró, pero una vez que escuchó el curso, su comportamiento cambió por completo. No puedo hacer nada sin mí, ya no podré cambiarte la bombilla. Una bombilla. Es sorprendente como su carta de triunfo para evitar el divorcio era una bombilla. Se veía desesperado diciendo que no podrá hacer ciertas cosas por mí mientras veía a mi esposo repetir estas cosas una y otra vez. Estaba cada vez más decidida a que el divorcio podría ser una buena idea. Él ni siquiera dijo que iba a trabajar, así que estoy lista para seguir adelante con un divorcio. Al día siguiente le pregunté a mi esposo nuevamente cuánto quiere trabajar realmente, incluso si gana menos dinero que antes, ambos podríamos trabajar juntos y arreglárnoslas para hacerlo. Le dije que quería dividir las tareas del hogar. Pensé en cuando me entregó los papeles del divorcio y le dijo correctamente. Mi marido ya se estaba sintiendo deprimido por lo que pasó ayer, pero empezó a murmurar: no es que no quiera trabajar, es solo que es difícil encontrar un trabajo que cumpla con las condiciones que necesito. Estoy buscando, debería poder conseguir un buen trabajo con mis antecedentes. No voy a trabajar para una empresa sin valor. Trabajé duro en mi trabajo anterior y tenía un puesto decente. Me sorprendió que todavía dijera cosas así. En este punto ya no puedo concentrarme en las esperanzas y sueños de mi esposo. Si pudieras dirigir aunque sea un poco de esa motivación hacia las tareas domésticas, haré lo mejor que pueda trabajando a tiempo parcial o algo así, así que por favor piénsalo. Intenté acercarme a él. Él ha estado desempleado durante 2 años y esa línea realmente me hizo renunciar a él, y después de eso dice que las tareas del hogar son algo que haces en tu tiempo libre, solo un poco de cocina y limpieza. Eres tan incompetente que te ocupa todo él tiempo. Mi esposo ha estado diciendo lo que quiere, así que claramente le dije vamos a divorciarnos. A pesar de decir lo que le gustaba, parecía querer todavía para evitar el divorcio. Solo tenemos que arreglar tu incompetencia. Y no estamos logrando ningún progreso en mucho tiempo ha pasado. Nuestra hija llegó a casa de la escuela sin que resolviéramos nada. Nuestra hija debe haber enviado algo. Estaba pasando porque volvió a hablar conmigo en lugar de ir a su habitación. Mamá, tú me estás asustando estos días. Cuando escuché que sentía mucha pena por mi hija. Una hija está en 3er grado y está en una edad en la que puede entender las cosas hasta el punto de saber sobre mi esposo. Hasta hace poco éramos una feliz relación. Cuando mi hija vino a hablar con nosotros, mi esposo inmediatamente comenzó a hablar con ella como si esta fuera la oportunidad perfecta. Bienvenido a casa, cariño. Mamá y papá tal vez tengan que empezar a vivir en lugares separados de ahora en
Adelante lo que tu mamá dijo que no quiere, ya no podré cocinar ni limpiar si empezamos a vivir separados, ya no podré jugar contigo ni enseñarte cosas que serán tristes. Hace un rato estaba diciendo cosas irrazonables en una actitud condescendiente. El cambio repentino de tono fue desagradable. Triste si de repente me fui bien. Digámosle a mamá que trabaje más duro, es asqueroso como estás usando a nuestra hija de esta manera. Protesté cuando vi a mi esposo hacer que nuestra hija se sentara junto a él. Está mal involucrar a nuestra hija de esta manera. Lleguemos a una conclusión correctamente como pareja, pero nuestra hija estará muy triste. Deja mamá, pero no me importas. Mi hija habló bien, me sorprendieron sus palabras, pero mi esposo se sorprendió aún más, parecía quedarse sin palabras, con la boca bien abierta. ¿Qué quieres decir, mamá? Hace comida, yo hago la tarea. Y tú nunca haces nada. No me importa si no estás cerca. Parece que a mi hija ya le empezó a desagradar su padre antes de que comenzara su discusión. Tal vez ella también esté en su cara rebelde, tal vez solo quiera rebelarse. Su papá, su padre, quien nunca había jugado con ella ni la había ayudado con su tarea, no pareció darse cuenta. No es como si jugaras conmigo o me ayudaras a estudiar, ni siquiera me has llevado al parque. Mi esposo, que solía decir malo cosas para mí desde que ella estaba en el jardín de infantes, no podía responderle a mi hija, simplemente dejó la boca bien abierta, pero poco a poco comenzó a cerrarse. Pero si yo no estuviera aquí, no me importa si alguien como tú, que simplemente se sienta en el teléfono, no está todo el día. No digas que honestamente fui salvado por las palabras de mi hija. Sus palabras realmente afectaron a mi esposo y él simplemente comenzó a mirar hacia el piso y no decir nada. Debería agradecerle. Me di cuenta de que necesito hacerlo mejor. Además, al final mi esposo dejó de hablar y siguió asintiendo durante nuestro proceso de divorcio. Una vez que resolvimos la mayor parte del asunto, dijo: ¿Estás realmente seguro de esto? Ya no estaré aquí. Sonaba desesperado, pero la voz disgustada de nuestra hija hizo que él habló en voz baja y fue entonces cuando empezó a hablar de nuevo. Lo siento, cariño, papá empezará a trabajar de nuevo. Puede que ahora no lo entiendas, pero definitivamente llegará un momento en el que pienses que hubiera sido mejor si yo estuviera cerca de nuestra hija y nunca hubiera visto a mi marido. Hablé con una voz tan lastimera y él se acercó para sentarse a mi lado, tomó mi brazo y trató de disculparme. Lo siento por un momento. Sentí pena por él, pero mis sentimientos ya se habían solidificado después de los eventos de los últimos días. Ya basta. He intentado hablar contigo muchas veces antes, pero nunca me tomaste en serio. Hiciste esto. Tengo a nuestra hija de tu lado cuando estaba buscando trabajo. Incluso si te disculpas y tratas de volver conmigo después de nuestro divorcio, no te aceptaré de regreso. No te preocupes, nunca volveré contigo, dije, cansado de las palabras de mi esposo y simplemente aceptar lo que sea que dijo. Sintiendo la tensión, mi hija habló: vamos a cenar. Tengo hambre, cariño. Esta charla es más importante que la cena. Por favor, hablemos de esto más en serio. Dices eso, pero estás en tu teléfono durante conversaciones más importantes. Cuando mi hija llega a casa de la escuela, a menudo se sentaba en el sofá y hablaba con su padre sobre la escuela y lo que quiere comprar con su asignación limitada. Son temas importantes para ella, pero mi esposo a menudo mantenía su ojo en su teléfono y solo le da respuestas breves: bueno, eso es porque estoy ocupado buscando un trabajo. Hemos escuchado esas excusas demasiadas veces. Además, nuestra hija ya tomó una decisión: siempre estás jugando en tu teléfono. Eso es lo que pensé, jugando y mintiendo sobre la búsqueda de trabajo. No, eso es. Cállate, no te necesito, papá, ya que papá no hace nada. No te molestes en cocinar para él, salgamos solo nosotros dos. Mamá, eso suena bien. Estaré muy ocupado con el divorcio, la mudanza y la búsqueda de un trabajo, pero voy a trabajar lo más duro para mi hija. Regresé a la casa de mis padres con mi hija y trabajé duro en mi búsqueda de trabajo mientras ellos la cuidaban. Por mí no he trabajado desde entonces. Al retirarme de mi antigua empresa, era una mujer soltera y sin habilidades de unos 30 años, pero afortunadamente me contrataron como oficinista en una pequeña empresa local. Según mi suegra, que vino a mi casa a disculparse, mi esposo ha tenido problemas para encontrar trabajo porque está siendo terco. Incluso dijo que nuestra hija creció siendo terca tal como su madre. Nuestro suegro lo regañó por diciendo eso, pero todavía se queda en casa de sus padres y comienza a hablar sobre las condiciones laborales y todo eso mientras mira su teléfono, así que parece que están planeando echarlo en un mes. Esposo y trabajo duro para hacer feliz a mi hija.